Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva serie donde estaremos conversando con líderes de la educación a distancia y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy estamos felices de poder contar con la presencia del doctor Lorenzo García Aretio. Estimado doctor, es un placer recibirlo aquí en la CUAED, en la UNAM. ¿Hace cuánto que no visitaba la CUAED? Pues la CUAED hace bastante tiempo. Yo diría que por lo menos hace 12 o 15 años que no aparezco por aquí, aunque con anterioridad había venido con cierta frecuencia. Nos encanta que esté usted hoy aquí. Ojalá sea la primera de muchas nuevas visitas que nos haga. Bueno, ya la edad pesa, ¿eh? Pero estamos felices, de verdad. Usted es un pilar de la educación a distancia, de la educación en general, yo diría. Nos gustaría que nos contara, en esta serie queremos enfocarnos en el liderazgo. Usted es un líder, ha justo llevado esa educación a distancia a metas que seguramente usted no se imaginó cuando comenzó a trabajar en educación a distancia. ¿Qué se requiere para este liderazgo pedagógico? La pregunta sería, cuando una institución decide adoptar esta modalidad, ¿a qué se va a enfrentar? Bueno, es un reto impresionante y a veces el daño que se le ha hecho a la educación a distancia ha sido de instituciones que han pensado que esto es un coser y cantar, ¿no? Es decir, que la educación a distancia, pues estamos dando educación presencial, pues lo mismo, se colocan los materiales ahora mismo en la red y antes pues se copia, pega y se deja todo listo y ya está. Y luego se les examina a los estudiantes y en esto quizás se hizo también algo de daño, beneficio y daño el tiempo de pandemia. El tiempo de pandemia que nos mandó a todos a casa, el sistema educativo siguió funcionando, pero los estudiantes no podían acudir a las aulas, los profesores tampoco, y entonces generalmente ahí se produjeron momentos de aquello se denominaba educación a distancia. Algunos decían, si esto es educación a distancia, mejor salir corriendo. Los profesores fueron unos héroes auténticos, porque en muchos casos hicieron cosas maravillosas, pero sin preparación, sin diseño, sin nada. O sea que en realidad pensar que la educación a distancia es aquello que se hizo en pandemia, o lo que algunas universidades presenciales que quieren montar un programa a distancia, dice, ya lo tenemos todo, si estamos dando el programa en presencia, lo ponemos a distancia, que los alumnos grabamos las clases o colgamos unos PDFs y listo. Y naturalmente es mucho más porque requiere un diseño profundo. La calidad es mejorar, pero mejorar después de que ya hemos considerado a la educación como un bien público. La educación es un bien público, pues como yo suelo poner, por ejemplo, como el agua y la electricidad. La educación debe llegar a todos sin limitaciones, ni de espacio, ni de geografía, ni de horarios, ni de... considerando eso, considerando el tema de la inclusión, la accesibilidad, todos tienen derecho a acceder, la equidad, que le tenemos que dar un poco más a aquellos que más lo necesitan. Todo eso se puede hacer a través de la educación a distancia. Y de hecho la educación a distancia es la modalidad que mejor puede cubrir esas premisas, esos conceptos de bien del Estado, bien general, la inclusión, la equidad, y a eso hay que agregarle lógicamente todo eso, hay que hacerlo con calidad. Y la calidad es algo realmente muy serio que no se puede tomar a la ligera, porque así es como a la educación a distancia se la desprestigia. Nos ha hecho mucho daño, muchas experiencias que se habrán hecho en México, igual que en otros países. He sido testigo de algunas de ellas, que han sido experiencias absolutamente negativas. Si eso es educación a distancia, yo diría, si eso es mala educación a distancia, es mucho peor que la buena educación presencial. Pero la buena educación a distancia, sin duda, no es peor ni mucho menos que la buena educación presencial. Es decir, distinguiendo estos conceptos quizás nos ponemos, y un líder obviamente debe tener en cuenta estas premisas. Absolutamente. Entonces, calidad, y tenemos entonces ese reto de la masividad. ¿Cómo se da este equilibrio entre querer llevar a más, pero hacerlo con calidad, doctor? Claro, el más y mejor, ¿no? De nuestro eminente rector de la UNAM. Masificación frente a calidad. ¿Cómo se conjuga eso? No es fácil. Y a veces, pues evidentemente, lo que se precisan son recursos que a veces no se tienen. Porque no quiere decirse que nosotros masificamos en educación
y los queremos atender con el mismo profesor que atendía a 40 estudiantes o a 20 estudiantes en un local presencial. Y claro, la educación a distancia requiere mucho desde sus propios diseños, desde el diseño de los materiales, donde tiene que haber equipos de expertos en contenidos. En la educación a distancia tiene la gran ventaja de que además, si vamos a hacer un curso o una asignatura de física nuclear, vamos a poner por ejemplo, podríamos de hecho contar con el mejor experto mexicano para que pudiese elaborar los contenidos de esa materia. Claro, lo haría maravillosamente, pero ahí hacen falta pedagogos, tecnólogos, expertos en datos, expertos... Es decir, para que todo fluya, para que todo funcione adecuadamente, para que los materiales que se elaboran sean perfectos y que luego el desarrollo sea ideal. Ya le dan falta los técnicos que van a llevar a cabo aquello, pues los técnicos que nos están ahora grabando esta entrevista para poder hacer buenos vídeos, para poder, es decir, o buenos audios. Es decir, que hacen falta equipos que si se quiere hacer bien, evidentemente eso cuesta en recursos, aunque en conjunto siempre seguiremos diciendo que la educación a distancia en conjunto es más económica que la presencial y abarca y llega a muchas más personas. En la presencial, cuando el aula se ha llenado y viene un alumno más, ya no cabe, o hay que abrir otra aula y no tenemos espacio. No, aquí eso lo que puede es beneficiar la eficiencia. Es decir, podemos llegar a ese alumno más que puede escuchar la emisión radiofónica, que le pueden llegar los materiales que están grabados previamente, pero para todo eso hace falta un diseño pedagógico serio. Si no, no nos tomamos en serio la educación a distancia y entonces pues ese binomio masificación y calidad, pues aquello salta por los aires. Un desastre. Absolutamente. Claro, totalmente. Absolutamente. Y justamente junto a estos equipos, a esta infraestructura, usted nos dice también hay que pensar y reflexionar sobre los conceptos, la teoría, qué está detrás, cómo lograr la presencia, por ejemplo, a través de las pantallas. Usted tiene esta idea de diálogo didáctico mediado. ¿Cómo logramos eso para que la pantalla no sea un instrumento frío y realmente se pueda hacer un pase, un túnel por donde compartamos con otro ser que está del otro lado? Una actividad educativa. Sí, no, usted lo ha mencionado el diálogo didáctico mediado, que es la base de mi teoría, que fundamenta un poco todo lo que vengo trabajando, sobre todo lo que vengo trabajando desde mediados de los 90, que fue cuando ya surgió, sí, sobre la educación a distancia vengo trabajando desde los finales de los 70, es decir, que ya son unos cuantos años, ¿no? Pero vamos, esto de la teoría del diálogo didáctico mediado la he ido matizando, pues ya digo, desde mediados de los años 90, y claro, eso tiene tres palabras, diálogo didáctico mediado. Y el diálogo es porque quiero poner énfasis en que la educación, no la educación a distancia, la educación es comunicación, es diálogo, es conversación. Si no existe diálogo, si no existe comunicación, no hay educación. Puede haber otras cosas, no hay educación. Y bueno, aquí quiero hacer la salvedad de que cuando hablamos de educación, no hablamos solo de enseñanza ni de instrucción, mucho menos de adoctrinamiento, ¿no? Cuando hablamos de educación estamos hablando de que queremos que ese estudiante que se matricula en nuestras aulas, en este caso a distancia, al final del proceso haya logrado aprendizajes valiosos, aprendizajes de valor. Esto es definir la educación con dos palabras, aprendizajes valiosos. ¿Y qué entendemos por el valor? Hombre, pues todo lo que no sea valioso. Por ejemplo, yo puedo enseñar a delinquir, y el otro aprender a delinquir. Enseño y hay aprendizaje. ¿Puede usted decir que eso es educación? De ninguna de las maneras. La educación es el aprendizaje valioso y ese aprendizaje a delinquir evidentemente no es valioso. Por tanto, el diálogo lo consideramos en segundo lugar que ha de ser didáctico. Con eso quiero significar que debe haber una intencionalidad pedagógica. Es decir, ¿hablamos para qué? Para tomarnos una cerveza y hablar de la película de ayer o del partido de fútbol que se va. No se trata de eso, eso está muy bien, ¿no? Socializar y eso siempre está bien. Pero en este caso, cuando hablamos de educación, lo que estamos en ese diálogo que se establece entre el estudiante, el profesor, los estudiantes entre sí, los estudiantes con los materiales, porque en una entrevista no tenemos tiempo a desarrollar todo esto, pero es importante el diálogo con los propios materiales, materiales que están diseñados para dialogar, que interpelan al estudiante, que le cuestionan, que le proponen actividades en los materiales, sin que ahí esté interviniendo nadie más. Luego, el diálogo con los iguales y, lógicamente, el principal al que nos estamos refiriendo, el diálogo con el profesor. Claro, ahora las nuevas tecnologías nos permiten que hagamos diálogos síncronos y asíncronos.
y tienen un valor excelente. Es decir, un foro es un diálogo que puede ser extraordinario, excelente, es una herramienta maravillosa, ¿no? Son tipos de diálogo. Como digo, didáctico, la intencionalidad pedagógica, es decir, aquí la intencionalidad es lograr los objetivos o competencias que nos hemos planteado en esta asignatura, en este curso, en este programa, en esta titulación. Ahí, evidentemente. Entonces, todo el planteamiento, todo el montaje que hacemos en torno a esto va enfocado a que al final el estudiante logre aquellos aprendizajes valiosos que son esos objetivos, esas competencias. Bueno, diálogo didáctico, ¿verdad? Mediado. Mire, cuando hablamos de mediación estamos hablando de recursos, evidentemente, tecnológicos, recursos que podía ser el material impreso de la época de la enseñanza por correspondencia, claro, que podía ser el correo postal que se empleaba entonces, podía ser la radio, podía ser la televisión en sus inicios, y después pues todo lo que ha venido después, las tecnologías digitales, etcétera, etcétera. Una mediación, un soporte que claro, alguno dirá, pero bueno, eso también lo hacemos en la presencial, que utilizamos recursos y tal. Sin duda, y bien hacen ustedes sin utilizar recursos, pero ustedes los utilizan como complemento. Tienen un complemento para mejorar, que está muy bien, la educación que ustedes imparten. No, en la educación a distancia eso es estructural, no es accidental. Es decir, el recurso hay que utilizarlo sí o sí. Es decir, si no tenemos el correo postal y el sello postal, el buzón, para que aquello llegue allá, a la sierra, a la montaña, a aquella población que está perdida en el mundo, aquello no va a funcionar. Hay una tecnología pues, primitiva, que podía ser el correo, o podía ser después la maravilla de la radio, ¿no? Cuánto bien hizo la radio para llegar, y después por todo lo que ha venido. Es decir, que la mediación que se hace necesaria. Y claro, ahí está, creo que usted lo ha mencionado también al hacerme la pregunta, pues todo lo que supone el hecho de la presencia. Si no hay presencia, estamos perdidos. ¿Presencia qué? Presencia docente, presencia a todos los niveles. ¿Y cómo se sustancia esa presencia? Pues a través de los medios. Es decir, no podemos, por ejemplo, plantear un foro, ya hablamos de foro, estamos en la sociedad digital y lógicamente ese es un recurso magnífico si se utiliza bien en la educación a distancia. Estamos utilizando un foro que el profesor ha soltado allí un tema, un debate, y el profesor no aparece más, deja ya que los estudiantes, vengan, después ya veremos y tal. Eso no sirve. Es decir, el profesor tiene, bueno, a no ser que se hayan establecido unos grupos de trabajo y allá están los estudiantes trabajando en foros por grupos, etcétera, todas esas posibilidades caben. Pero la presencia es fundamental, sea como digo en el foro, respondiendo, sea a través de la mensajería, sea a través de la televisión o de los vídeos. El docente tiene que tener una presencia muy constante en un sistema a distancia para que aquello funcione bien. Porque diremos, no, si está funcionando, yo les he dado el material y en febrero nos examinamos. Estamos haciendo educación a distancia. No, usted está haciendo otra cosa, eso no es educación a distancia ni es nada, ¿no? En fin, bueno, esto sería eterno. No, claro, pero ya que hablamos de la presencia, a mí me encantaría preguntarle justamente estas nuevas presencias que se integran a nuestros ámbitos educativos y estas interacciones. Yo hasta tengo problema para para describir cómo interactuamos con estas inteligencias artificiales. ¿Interactuamos? ¿Conversamos? A mí me encantaría dejar conversación para los humanos, pero interacción me hace falta otra palabra porque es más que interactuar con estas máquinas que con lenguaje natural conversamos. ¿Qué piensa usted de la interacción? Si hay esta presencia, si pueden integrarse a estos escenarios educativos que ha tenido la educación a distancia durante tanto tiempo. Esto está hablando ahora, claro, por eso mis nietos a veces me decían, bueno, ya son mayores, ¿no? Pero me decían que a ellos les da mucha alegría de tener un abuelo moderno. Pero claro, ellos veían que el abuelo manejaba tal, los relojes, los sistemas tecnológicos, y claro, veían a los abuelos de sus amigos y tal, que aquello no... Y claro, pues ahora está la inteligencia artificial, y está todo lo que suponen las tecnologías inmersivas y todo esto, ¿no? Evidentemente yo no soy tecnólogo, yo soy pedagogo, pero soy un entusiasta porque, claro, esta misma mañana, ¿no? en el encuentro que tenemos, bueno, pues que cuidado, que prevención, por supuesto, cautelas todas las que se quieran. Pero yo soy un defensor de las inmensas posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial, con todas sus herramientas, todas sus aplicaciones y demás. Pero detrás siempre tiene que estar la revisión del docente. Detrás tiene que estar la decisión del docente. No podemos dejar todo a la inteligencia artificial. No podemos dejar todo a la analítica del aprendizaje. Y eso entonces no, la analítica del aprendizaje es maravilloso porque nos puede dar datos
pero cantidad de datos sobre los propios estudiantes, precisamente para atacar, en el buen sentido de la palabra, a ese estudiante rezagado que está a punto de abandonar, y nos lo cuenta la analítica de aprendizaje, de cuidado que aquí hay un estudiante que no entra, que no interacciona ni con los recursos, ni con los colegas, ni con nadie, cuidado que este estudiante, para que nosotros podamos actuar y tomar las decisiones pertinentes. La analítica nos viene de maravilla, pues para precisamente ofrecernos cantidad de datos, toda la minería de datos que la estructuran, y nos está facilitando. Cuidado, que aquí pasa, que con este tema hay problemas, que parece que no lo entienden, que todo esto nos lo puede estar dando, y luego las decisiones las tomas tú. Y la inteligencia artificial puede estar guiando a esos estudiantes, dándoles respuestas que nos quitan a nosotros mucho trabajo burocrático, que al profesor le quita tiempo de gestión, que lo puede hacer la inteligencia artificial sin graves problemas, pero luego a la hora de decisiones pedagógicas las tiene que tomar el docente. El docente siempre tiene que estar ahí detrás. Pero, diríamos, el miedo que haya que la inteligencia artificial sustituya al docente, como en tantos ámbitos de las distintas profesiones, nos vamos a ir al paro porque la inteligencia artificial... Bueno, evidentemente la inteligencia artificial va probablemente a eliminar algunos o muchos puestos de trabajo en muchas profesiones, pero van a surgir otros, por ahí van a surgir otros, y en este caso, en el ámbito de la educación, la inteligencia artificial no va a sustituir al profesor, desde mi punto de vista, lo va a potenciar las posibilidades inmensas que puede tener un buen docente, porque va a tener tal cantidad de datos, tal cantidad de posibilidades de dejar pues respuestas automatizadas con motores que, bueno, los chatbots, todo esto puede dar una riqueza a la educación impresionante, pero claro, hay que saberla utilizar, porque si no eso puede ser explosivo. Y luego está la otra parte en la inteligencia artificial del miedo que se tiene a todo lo que supone el plagio, el copia y pega. Claro, entonces aquí habría que decir, es que usted tiene que cambiar su sistema de evaluar. Bueno, usted tiene que cambiar el sistema de educar, de enseñar. Lo tienen que cambiar. Ahí tiene que haber una transformación, que las instituciones y los directivos de las instituciones nos tenemos que poner las pilas para ese liderazgo del tiempo de la inteligencia artificial. Esto no cabe duda que tiene que ser así, más allá de que lo tomemos con cautela, con precaución, cuidado, no nos tropecemos, no vayamos a caernos, no vayamos hay que evitar el rechazo que se pueda tener a esto, pero bien utilizado, esto es maravilloso. Yo al menos lo veo y lo entiendo así a mis años, ¿eh? Bueno, todo esto son situaciones que... Entonces vamos a ver, se habla de inclusión, pero claro, lo de la inclusión muchas veces se queda a medias. Es decir, la inclusión es abrir las puertas, que todos tengan acceso, ¿no? La accesibilidad. Ya entraron, ya estamos felices, ya hemos hecho inclusión. Oiga, es claro, usted que ha luchado por la inclusión para que todos tengan, por ejemplo, acceso a la universidad, todos los que tengan capacidad. El todo no quiere decir que aquel que no, bueno, mire usted no puede, no, hay otros oficios, hay otras cosas, ¿no? Bueno, pues usted que entró, ahora la clave está en que debe permanecer. Porque si usted al poco tiempo de entrar, ya estoy feliz porque hemos hecho inclusión, al poco tiempo desaparece porque no puede con aquello, porque está asustado, porque está saturado, porque el docente no está preparado para esta nueva educación, se nos escapa el estudiante. Pero no ahora por la inteligencia artificial. Esto en la educación a distancia, el problema del abandono ha sido clásico. Y ha sido clásico también por lo que decíamos antes, porque quizás no había presencia docente, porque las tutorías no tenían un desarrollo adecuado. La tutoría es esencial en un sistema a distancia. Tenga usted estructura de profesores, de equipos docentes, de sede central, diríamos, por usar la terminología que utilizamos en España, y de tutores en los centros asociados, sea eso, o sea que el profesor de la sede central es además tutor, llámelo como quiera, pero ese estudiante necesita andamiajes, apoyos, ayudas, pero constantemente. Y ese alumno que está ayudado, apoyado, que ahora la analítica nos dice además, cuidado que este está a punto de caer, vamos allá para que no caiga, para que permanezca en el sistema, para que se ilusione con lo que está haciendo, para que... Tenemos que, mire, el estímulo, el incentivo, la motivación. Hay otra frase. Decía antes, si no hay comunicación, no hay educación, le contaba antes. Bueno, diga, si no hay motivación, no hay educación. Mire usted, aquí hay muy buena comunicación, porque hablar, pero usted sabe motivar al estudiante para engancharlo.
Bueno, pero esto ya es de la presencial también. En la presencial, el ilustre profesor que sabe mucho de biología, pero que es incapaz de retener, es incapaz porque suelta unos impresionantes ladrillos en las aulas, que aquello no hay quien lo soporte, aquello, bueno, es el escape del estudiante, ¿no? Bueno, quiere decir que todo esto hay que conjugarlo, es complicado. En muchos casos hacen falta recursos. Esta mañana en el Congreso se estaba hablando de la financiación, de los sistemas de financiación, mientras que los estados no se comprometan en serio con la educación. Lo que pasa es que aquí, en línea también, que esta mañana lo dije yo públicamente en una de mis intervenciones, que todo lo que pueden ser sistemas de financiación, todo lo que puedan ser llegar a más y luego hacerlo mejor, si es posible, la educación a distancia es un soporte que los estados se lo tienen que creer. Y cuando todavía escuchamos que hay aquí en América Latina países que tienen una resistencia atroz a los reconocimientos, a legislar, a ordenar un poco el sistema, que no se creen que esto funcione. Y yo a veces que he estado en algunos organismos de estos que me han llamado, digo, pero bueno, dense ustedes una vuelta por universidades a distancia consolidadas y vean ustedes qué productos sacan esas universidades. Y vean ustedes que las empresas están tirando, en muchos casos, de los egresados de las universidades a distancia, porque tienen una autodisciplina, han logrado unos sistemas de autorregulación que las empresas lo valoran muchísimo. La disciplina que supone, pues bueno, un autoestudio, porque aunque tengas el seguimiento y el apoyo, pero realmente no es lo mismo que una enseñanza presencial, que tienes al profesor todos los días, a las 10, a las 11, a las 12, es otra forma. Entonces eso hay que entenderlo. Y si esos sistemas los estructuramos, los diseñamos bien y después ponemos los medios, los recursos, aunque sea de la manera que fuere, la educación a distancia, bien diseñada, bien preparada, está con mejor disposición y posibilidades para lograr esa inclusión y, si se hace bien, la permanencia del estudiante. Pero claro, también a la educación a distancia le hacen falta recursos. Bueno, la educación está muy barata, pero todavía que se apañen, que ellos, con un profesor apaña y dispone a un montón de estudiantes. Bueno, cuidado con esas afirmaciones, que hacen falta recursos. Si no tenemos recursos, fracasa el invento. Totalmente. Doctor, usted habla de una separación entre justo los tomadores de decisiones de gobierno y lo que la educación a distancia puede ser, pero tal vez nos falta documentar y hacer una precisión, mostrarlo de manera más clara, más estratégica, justo a esos tomadores de decisiones. ¿Cómo está la documentación de la educación a distancia? Bueno, la RIED es parte de lo que usted ha acompañado durante todo este tiempo. ¿Cómo estamos documentando a través de artículos académicos? Hombre, mire, el problema es que los que toman decisiones no se quieren acercar a lo que son estudios científicos. Y en la educación a distancia hay teorías. Están luego además las teorías del aprendizaje que valen también para estos sistemas. Es decir, que por lo menos en las instituciones haya algunas personas que esto lo tengan muy claro, que los líderes asesoren, no para que sean ellos unos super expertos, se asesoren de esas personas y que esos líderes después puedan vender esa posibilidad que tiene la educación a distancia para que los que tienen que tomar las decisiones políticas las puedan tomar con fundamento. Pero, por supuesto, mírense hacia afuera. Es decir, no se miren el ombligo, con perdón. Sí. Miren ustedes hacia afuera. No se queden aquí en su institución. Miren a otras. Salgan de las fronteras del país, que hay experiencias valiosísimas. ¿Cómo pueden ustedes estar prohibiendo la educación a distancia? Pongan los controles que sean necesarios. Ustedes controlen las instituciones que se crean. Pongan las condiciones rigurosas y evalúen. Y si aquello no funciona, ciérrenlo. Pero no prohíban. Es lo mismo, prohibimos la inteligencia artificial. Pero hombre, ¿qué dice usted? De ustedes las normas, saquen reglamentaciones, lo que sea necesario, pero no puede usted prohibir y prohibir y prohibir. Deje que se aprovechen todas las posibilidades que tienen tanto una cosa como la otra. Es decir, que esto es así. Totalmente. ¿No? Muchísimas gracias por esta reflexión. Ha sido un placer que nos cuente sobre todo esta experiencia. Y como última pregunta, yo le pondría una situación. Está usted frente a un joven nuevo rector, rectora, que está empezando en una universidad. ¿Qué le sugeriría frente a este liderazgo que asume alguien que está iniciándose, que está empezando, visto desde toda esta trayectoria, doctor? Hombre, si es un rector que es un rector de una universidad presencial, como los muchos que hay, que están muy preparados y que es gente, si son rectores, es porque han llegado ahí porque tienen capacidad y están... yo le diría que si está animado a hacer una inclusión verdadera, una educación más equitativa, una educación que se acerque a aquello que decíamos del bien público,
que se acerque a montar algún programa paralelo, no digo yo que tenga que ser sustitutivo del programa que están, sino paralelo, este programa, este curso, esta asignatura, estas materias, esta disciplina, se hacen en presencia y vamos a preparar. Y eso no se hace diciéndole al profesor presencial, mira que vamos a poner aquí, no, hay que capacitar a esos profesores presenciales o a otros que van a venir específicamente para el sistema a distancia. Esto también se está discutiendo mucho, porque muchas universidades presenciales han traído programas a distancia y los mismos profesores dicen, ya sabéis, el material lo ponéis ahí. No, que hay que capacitar, o hay que capacitar muy bien a ellos para que sepan separar y distinguir, que son dos cosas totalmente distintas, lo que haces en presencia a lo que haces en distancia, o son nuevos docentes que se les capacita aparte para que atiendan exclusivamente los sistemas a distancia, los programas a distancia. Y entonces animarle que por ahí puede estar el bien, que la educación a distancia de calidad puede solucionar muchos de los problemas educativos, sobre todo a nivel universitario, porque otra educación a distancia a otros niveles, bueno, en la secundaria puede haber y tal, pero en niveles inferiores evidentemente no, hay que socializar en presencia, esto es evidente. Así es que con eso nos quedaríamos y a este rector futurible, pues yo le animaría a que iniciase una experiencia, pero con seriedad, con rigor, con fundamentos, con principios, para que se hagan diseños excelentes, y se hacen diseños excelentes con docentes bien capacitados, al final habrá éxito. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo García Aretio, por esta conversación. A ustedes, ha sido un placer.